pasamos al segundo, Caroleo. Bárbara, cuando quieras, Carita, nos lees Sí, ese segundo fractal. voy a poner un poquito de luz. Me atemporan un poco. Ahí sí. Voy entonces con el segundo fractal. Las esporas branquiales celulares y el neuma sílico etérico, entendiendo la verdadera respiración, alimentación celular pránica y el mito Matrix de la respiración y alimentación pránica o que se puede vivir de prana. En respuesta a la siguiente consulta. Caro, una pregunta. A propósito de correcciones de nuestros encuentros. Enseguida cita una antigua respuesta mía. Por eso las técnicas de respiración no sirven de nada en esta Matrix e incluso tampoco sirven de nada fuera de Matrix, pues lo que puede hacernos absorber el neuma etérico son las frecuencias escalares que podemos generar con nuestro patrón de vibración y ritmo básico de pulsación interna. Cuando nosotros logramos inducir una coherencia térmica y resonante estable dentro de la célula, haciendo que las células abran sus esporas para recibir este alimento del neumetérico, que en el campo de la verdadera realidad es abundante, pero que aquí es escaso. Este es el único elemento sutil que nos sirve de alimento, pero no se absorbe a través de técnicas de respiración. Hasta aquí mi respuesta, agregando el consultante. Más en este contexto no lo entiendo. ¿Nuestras células abren sus esporas? Porque siempre he entendido que las esporas son las que desprenden los hongos. Es porque no sé si es un error o es así. ¿Qué son las esporas de las células? Respuesta. Las esporas celulares existen, pero no se mencionan en ninguna clase o libro de biología. Esta información que comparto es una realidad fundamental que solo se encuentra en los registros akúshicos y que contrasta o contradice todos los paradigmas falsamente científicos o espirituales conocidos en esta Matrix. ¿Qué son las esporas? Así como los pulmones tienen alveolos para la entrada y salida del aire y oxígeno, así las células contienen esporas. La voz espora viene de externo, y poro u obertura, que es un poro abierto y externo del cuerpo de la célula que permite el paso de gases y fluidos. Las esporas son un sistema de respiración celular cuyos potenciales de alimentarnos de puro atma y éter sílico ya hemos perdido en esta matrix. Son un tipo de branquias o pulmones externos que originalmente tiene la célula. De hecho, la palabra respirar viene de re-espora, de estas esporas celulares de que te locuto, las cuales aún funcionan parcialmente en nuestro organismo y es gracias a ellas que vivimos, ya que mediante estas esporas las células atrapan el neuma sílico etérico y otros sustratos de sílice que sirven como combustible de larga duración del que se alimenta la célula por largo tiempo, incluso sin necesidad de ingerir alimento o agua. Si ustedes se fijan con Parussi, es de esta parte de este fractal de donde tomaron el texto que le atribuían a Hilton Jotema. De ahí el mito del prana, que no es otra cosa que el neuma sílico o sílice etérico gaseoso disuelto en el aire y en el agua. Pero este tipo de respiración neumática o pránica solo puede hacerse con nuestro cuerpo original, adámico y estando fuera de Matrix. En un nivel más avanzado de la tecnología orgánica interna, las esporas atrapan el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno y extraen la sustancia más vital y sutil, que es el sílice etérico o gaseoso, que se encuentra al nivel del electrón, atrapado también en los átomos y moléculas de oxígeno de los alimentos, pero también en el nitrógeno e hidrógeno disuelto en el aire y en el agua. En realidad, lo que llamamos alimentación es una forma de reesporación celular de los elementos átmicos y etéricos vivificantes, los cuales están tanto en la atmósfera
como en los alimentos bioenergéticamente activos, como las frutas. En realidad, tenemos que comer frutas para alimentarnos celularmente de estos nutrientes sutiles, simplemente porque no hemos activado la capacidad o potencial de la tecnología interna de respirar esos mismos nutrientes sutiles, átmicos y etéricos, a través de las esporas de la piel, a las que ya hemos revelado o descrito en otro fractal. Esta capacidad de reesporación celular de la membrana externa de la piel no es que la hayamos perdido, en realidad la hemos tenido siempre, pero desactivada, ya que es un potencial, pero un potencial que únicamente puede activarse mediante el poder del conocimiento. El conocimiento verdadero y esencial, que es el que nos transmiten los ángeles arcanos asistentes del escudo acúshico. Son las plantas los únicos seres vivos que preservan esta facultad de absorber o inspirar el neuma etérico. Y por eso pueden vivir miles de años, o sea que ellas sí utilizan la respiración y alimentación celular pránica, porque preservan sus esporas respiratorias originales a nivel de la célula y porque su actividad metabólica es energéticamente mínima y prácticamente nula en relación a la nuestra. Incluso en invierno entran en estado de animación suspendida, bajando su metabolismo a prácticamente cero. El poco neuma, prana, que las plantas logran captar, les es suficiente para preservarse, incluso sin agua ni alimento. Luego las plantas realizan un proceso de licuefacción del gas de carbono que respiran y nos devuelven un poco de este sílice atrapado en el gas de carbón, o sea, en forma de oxígeno. Eso lo hacen las plantas, no así nosotros, por nuestra actividad metabólica tan intensa y de hecho, de que para sostener un gasto energético y metabólico tan intenso requerimos muchos mayores niveles de neuma sílico etérico para subsistir, y esos niveles no se encuentran en esta matrix. Esos niveles no los obtenemos acá en Matrix porque la extrema radiación frecuencial electromagnética ambiental artificial de Matrix, procedente de la tecnología que usamos cotidianamente, pero sobre todo de las barreras de frecuencia electromagnéticas artificiales que irradian todo el campo geomagnético, atmósfera, manto y corteza terrestre, elimina más del 80% del neuma etérico o sílice gaseoso contenido en el aire y en el agua, produciendo un ambiente altamente tóxico e hipoxémico, o sea, oxigenado. Nosotros no respiramos oxígeno, obviamente. El oxígeno produce una toxicidad hipoxémica cianótica. Por eso el aire contiene una mezcla variada de diferentes gases, entre los cuales el oxígeno es solo de entre el 16 al 21%, mientras que el nitrógeno es casi del 80%. Si el aire contuviera más del 21% de oxígeno, no podríamos respirar. Nos moriríamos por asfixia tóxica. Si respiras oxígeno puro, te mueres en unas horas. Por eso los buzos respiran principalmente nitrógeno y helio. Ya en otros fractales de EMRA se ha descrito los componentes y formas de elaboración del oxígeno como gas cianótico artificialmente creado en laboratorio a nivel demiúrgico y disuelto en estratégicos niveles en la atmósfera para envenenarnos u oxidarnos lentamente, provocando la asfixia celular. El aire de Matrix es una mezcla de gases de carbón y sílice, cuidadosamente preparada de manera artificial por Satanás demiurgo Metatrón, mezcla en la que predomina el gas carbónico distribuido estratégicamente en el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, con un nivel de oxigenación ambiental no mayor al 21%, para que no caigamos muertos de inmediato, sino que seamos envenenados lentamente por el gas de carbono, oxígeno, de manera aparentemente asintomática y logremos así sobrevivir solo por unos cuantos años dentro de un proceso de asfixia celular atenuada, un fuerte impacto celular que incluye la asfixia de las células nerviosas, neuronas, las cuales
tienen una carga eléctrica demasiado pesada para activar una supersinapsis o sinapsis completa de la red neuronal. O sea, la sinapsis para activar todo el volumen del cerebro. Es por ello que vivimos en una niebla mental y confusión de ideas constante. Por eso solo activamos un 3% del cerebro. Por eso somos técnicamente idiotas cianóticos por la cianosis o asfixia celular neuronal hipoxémica producida por el gas carbónico que respiramos a nivel celular. Lo que necesitamos saber es que nosotros no respiramos oxígeno ni vivimos gracias al oxígeno, sino que reesporamos el sílice etérico gaseoso que se mantiene atrapado en la órbita del electrón al nivel de los átomos de carbón que produce el oxígeno. Porque el oxígeno es ionizante y atrapa las partículas flotantes de sílice al nivel de la órbita del electrón, del carbón molecular. Y por eso es tan difícil respirar en las alturas, porque hay menos oxígeno y por tanto menos sílice o gas sílico atrapado en las moléculas de carbón del oxígeno. El carbón es pesado y por eso el oxígeno es más abundante a menores altitudes y más escaso en las alturas. Este atma sílico o neuma sílico que reesporamos y que se encuentra también en el agua, en el hidrógeno y el nitrógeno, es lo que realmente respiran todos los seres vivos, incluso en Matrix. La radiación electromagnética artificial ambientalmente inducida en el campo geomántico terrestre carboniza este sílice gaseoso, que es lo que realmente respiran las células de los seres vivientes. El oxígeno no se puede respirar porque es un óxido gaseoso de carbono, el cual lo que hace es matarnos. Oxígeno significa muerte del gen, de oxi u oxi, que significa oxiso o muerto. Lo que pasa es que el oxígeno, al tiempo que nos mata u oxida, también nos permite respirar ese gas sílico, el cual es capturado en la órbita interna de electrones del carbón. Esta es una trampa bastante sutil y una contradicción irónica que nadie logra entender porque tiene su partecita de verdad. Eso de que vivimos gracias al oxígeno, pero no en realidad gracias al oxígeno, sino gracias a su captura del gas de sílice al nivel de los electrones de valencia, el cual gas o pneuma es el que nos permite vivir a pesar del oxígeno que nos mata. Hay que entender, por otro lado, la diferencia entre los fluidos gaseosos que no son enlazantes o ionizantes, o sea que sus partículas no tienen polaridad con otras partículas, y los fluidos que generan plasma o estructuras moleculares precisamente porque sus partículas son enlazantes o ionizantes, o sea que tienen polaridad y crean un amarre de polaridad entre diferentes átomos para crear moléculas o lo que es lo mismo, plasma. Ciertamente hablar de plasma etérico es una estupidez, ya que el éter no es un plasma, sino un fluido gaseoso, cuyas partículas no son enlazantes, carecen de polaridad, siendo por ellos partículas de valencia libre o no enlazante. Por esto hay que explicarlo mediante gráficos visuales, cosa que haremos cuando expongamos la verdadera estructura del átomo y la verdadera función de los electrones. Por eso envejeces, enfermas y mueres. Por el oxígeno. Por eso vivimos tan poco tiempo en la puta Matrix, porque morimos de asfixia, literalmente. Fallecemos y morimos de hipoxemia celular por oxidación u oxigenación y porque nuestros glóbulos rojos no transportan suficientes niveles de sílice pneuma, ya que la radiación artificial carboniza este sílice. Y por eso nuestras esporas ya son otro órgano fósil o vestigial más, el órgano respiratorio de las células que ya no funciona en esta matrix, porque no tiene función biológica activa.
Es por eso que la única manera de equilibrar esta baja tan drástica en los niveles de sílice en neuma es comiendo plantas vivas, en crudo, que contienen los más altos niveles de sílice. Esto principalmente en sinergia con otras técnicas como el reset biorrítmico o la autotermorregulación electromagnética interna que permite al cuerpo adaptarse a la temperatura ambiente o externa. Y esto es lo único que puede mantenernos vivos y sanos el mayor tiempo posible. Así que lo de las técnicas de respiración ancestrales y de la New Age es otra medicina del templo más. Una más de las falsas soluciones mágicas de los que tiene el perfil de víctima en busca de salvación, porque no saben sostenerse en un walking equilibrado y diario. Y por eso, esporádicamente, necesitan echar mano de las panaceas o soluciones mágicas medicina del templo, como la respiración mágica, pránica, o la orina mágica añejada. Con eso y el salto cuántico a la quinta dimensión, ya estás hecho. Dicho sea de pasada, esto mismo explica lo que está pasando y que no se puede mencionar con todas sus letras ni con ninguna de sus letras el síndrome de irradiación aguda provocado por las antenotas Give Me 5 5G, que además de producir hipertoxicidad e hipoxemia ambiental, carbonizando las moléculas de oxígeno que circulan ambientalmente, produce hipoxemia o bajada extrema en los niveles de oxigenación en sangre, eliminación de glóbulos rojos en sangre, transportándose menos oxígeno, lo que explica todos los desórdenes a nivel homeostático, metabólico y celular, sintomatía que se atribuye a un supuesto bichote que supuestamente viaja por los aires. Comparusí, ya habrán entendido la alusión al supuesto. Recuérdese que este fractal se escribió cuando estaba en auge la famosa pandemia. La realidad es que los glóbulos rojos se forman en las células madre de la médula ósea y son de dos tipos, los más comunes que transportan más gas carbónico u oxígeno y los conductores cílicos que transportan más gas cílico o neuma cílico etérico. Según la alimentación que practiques, tendrás en tu sangre uno u otro tipo de conductor. Lógico que la inmensa mayoría lo que transportan en su sangre es gas carbónico, pues de hecho son portacuerpos, cascarones y larvarios, entidades biosintéticas de carbón porque consumen básicamente toxinas y cadáveres. Las células madre se regeneran naturalmente, aunque de manera parcial en esta matrix, consumiendo bionutrientes, alimentos vivos, como plantas crudas, y al hacerlo mediante el reset digestivo biorrítmico, lo cual potencia el silicato de las plantas, formando el colágeno en el tejido biotálico, que a nivel del cuerpo humano es conocido como tejido conectivo facial, que es el órgano que potencialmente transmite la mayor y principal fuente de sílice orgánica de que disponemos. Matrix se inventó lo de la proteína, que es la más grande y falsa estupidez jamás inventada, para ocultarnos la realidad alimentaria fundamental, los silicatos, que son los que forman y regeneran el tejido celular vivo, los cuales se construyen de la manera y técnicas específicas que estamos enseñando en EMRA. Y este mismo es el remedio o cura no solo para la enfermedad pandemonic que anda ahora de modic, sino para toda otra enfermedad. Si a la hipoxemia de la radiación electromagnética artificial aguda, ambiental y sanguínea le agregas la toxemia o intoxicación extrema, principalmente de origen alimentario, obtienes un incremento de leucocitos o glóbulos blancos en sangre. La leucocitosis es un proceso inflamatorio y el primer agente de las enfermedades autoinmunes. Tienes como mínimo una inflamación sistémica con síntomas de gripe aguda. Mezclando la toxemia con la hipoxemia obtienes la sintomática de la pandemonic de Modic. Eso que no se puede nombrar. O sea que obtienes un trono y cetro y la del rey de los en poder. La alimentación con base en plantas
ingeridas después de un reset digestivo biorrítmico en fase magnética, o sea, después de la puesta de sol, es la clave, junto con otras técnicas de EMRA para mantener el metabolismo dentro de un estado magnético resonante, y esto es lo único efectivo y viable que puedes hacer para mantenerte vivo y sano por muchos años. Lo demás son distracciones y pajeos mentales de quienes no quieren entrarle al walking o a la práctica coherente de estas enseñanzas. Por eso viven a la búsqueda de medicinas del templo. Gracias, Carita.